Sipashuayna en quechua significa chica chico. Es un proyecto de la Asociación Puyasunchis. Es un espacio de encuentro para los jóvenes del Cusco, donde a través del juego y del arte aprovechan de manera diferente su tiempo libre. Sipashuayna aportó en mí nuevas expectativas, en aprender a tener normas de convivencia, en mejorar como persona, practicar los valores, las virtudes, responsabilidades, amistades, ser empáticos con los demás y convivir, ¿no?, con las demás personas. Pierna, paso, pierna. Ya basta, se está incendiando el colegio y mis hermanas están ahí. Ya, a ver, chicos, siéntense un poco. Profesor, Siéntense. Llegamos en media hora a nuestro destino, por favor, cállense. Siéntense. Stop. Vamos a cambiarlo. He visto todo tipo de personas. He visto incluso a chicos con habilidades especiales. Para mí era sorprendente ver a chicos y sobre todo conocer un poco más de ellos. He visto incluso a madres, adolescentes, chicos de diferentes organizaciones juveniles, estudiantes, sobre todo adolescentes y jóvenes que no hay ningún tipo de distinción. Nueva diversión, nuevos compañeros. Los talleres artísticos se llevaron al barrio. Se trabajó con Sipashuayna, talleres artísticos de guitarra, instrumentos de viento, batucada, en el barrio mismo, ¿no?, donde se involucró una gran cantidad de chicos. Creo que el tema artístico pienso que para ellos también les ha servido bastante como una herramienta principal dentro de nuestra formación para la sociedad, ¿no? Sipashuayna nos ha brindado mucha ayuda en general a todos los chicos, la cual no se puede encontrar afuera. Todos piensan que lo material es lo principal, pero también nosotros valemos y nosotros también algún día creceremos como aquellas personas que son mayores y necesitamos cultivarnos de mejor manera. Yo estaba en un club con mi guitarra. No había mucha gente. En Cusco hay pocos lugares donde los jóvenes pueden reunirse y socializar. Por eso Sipashuayna es muy importante para nosotros. Cuando vine aquí, por Villapi, me sentí como en mi casa. Los chicos, cuánto toman, cuánto fuman, cuánto van a las discotecas haciendo otras cosas, vienen aquí por Villapi y se sienten como distintos, se sienten que esa persona ha cambiado, no es igual como antes. Por eso pasé en la mina. Los profes son muy amigables. Es cuando estás mal o te dan consejos, ¿no? Y a veces te dicen, ya, no te preocupes, al momento de bailar te vas a olvidar, al momento de hablar. 1 y 2, 3 y... Es bonito también con los profesores, ¿no?, que te enseñan tus cosas que ellos ya pasaron. Cuando voy así, pues siento que estoy libre, no tengo hijo, todo el mundo es para mí, siento eso y yo les diría que vayan. Y es muy bonito conocer a otras personas. Entonces de repente voy a sacar un poquito más. Al revés sería. Pues sí, también le puedes hacer una cara. Bellísimo. Todos los jóvenes lo merecemos divertirnos, estar también conociéndonos, así jugando y hacer las cosas en grupo. Entonces, Sipashuayna es muy importante. Es como una casa de jóvenes donde que estamos todos los sipas y los huaynas.
pasos.